Importancia histórica de Molino Pampa, quinta parte. Estos son los restos de una ciudadela preinca, que se encuentra ubicada en una lomada perteneciente al anexo de Taulia, a unos 4 kilómetros del distrito de Molino Pampa, provincia de Chachapoyas, región Amazonas, República del Perú. En este lugar se observan que existieron aproximadamente unas 500 a 600 viviendas circulares que tienen las mismas características de las viviendas de los otros pueblos que conformaron la nación de los Chachapuyos. Tal como se observa, esta ciudadela se encuentra semidestruida por las inclemencias del tiempo, y al parecer por efectos de la mano del hombre, esto es por algunos campesinos del lugar que presuntamente sin darle importancia han ido destruyéndolo de a pocos, sacándole las piedras para llevárselos a otro lugar y darle otro uso. Asimismo, es de suponer que por desconocimiento de su existencia, hasta la actualidad ninguna autoridad local, regional ni nacional se han preocupado por la protección y conservación de esta importante ruina arqueológica que constituye un patrimonio cultural de todos los peruanos. Pero ¿cómo se llamó este pueblo y quiénes fueron sus habitantes? Al respecto, el cronista Pedro Cieza de León señala que la cultura Chachapoyas consistió en una suerte de confederación de estados de diversos grupos étnicos, con similar tradición cultural. Dichos estados eran totalmente independientes entre sí y cada uno estaba controlado por un gran cacique. Sin embargo, dentro de la bibliografía no encontramos una fuente histórica que precise si este lugar formó parte de la nación de los Chachapoyas, o fue una yapta independiente, o perteneció a una de las etnias de los Orinomas, o de los Posic, o de los Motilones, tal como hace entrever el historiador Inges Chageyarú, en su obra titulada Los invasores españoles en la época colonial temprana en el Perú nororiental. Ello se desprende porque el mencionado historiador sostiene que los Orinomas formaban probablemente dos grupos, uno de la sierra y otro del valle. Y uno de los problemas era la administración política de Chachapoyas y de Moyobamba, ya que la encomienda de Pérez de Guevara pertenecía a Chachapoyas, mientras que el grupo Orimona de la Sierra pertenecía a Moyobamba. Por otro lado, es de señalar que en el año 1961, el profesor don Mario Santillán Serván, ferviente estudioso de la historia de Molino Pampa, en una excursión efectuada a este lugar con los alumnos de la institución educativa número 134, dijo que por fuentes orales de los antepasados se tiene conocimiento que en esta ciudadela vivían una etnia denominada los Faulias, los mismos que eran muy guerreros e indómitos, y que ni los incas los han podido conquistar. Que sin embargo a la llegada de los españoles unos se aliaron con los conquistadores con la creencia que estos venían a salvarles de las constantes agresiones de parte del ejército incaico, mientras que los otros huyeron hacia el oriente posiblemente para unirse con los maynas, a fin de continuar haciendo la resistencia contra los nuevos conquistadores. Asimismo, el mencionado profesor Mario Santillán, autor de la obra titulada Monografía de Molino Pampa, escrito en el año 1960, mencionó que posiblemente los habitantes de esta yacta, que se aliaron con los españoles y juntos con los mismos, fueron los que formaron un nuevo pueblo poniéndole el nombre de Taulia para no perder el nombre de la etnia de los Faulias, quedando de esta manera el actual anexo de Taulia, a una distancia de 1 kilómetro más abajo de esta ciudadela.
pero que años más tarde, durante la época de la República, los habitantes de Taulia bajaron a la parte de la llanura, esto es a orillas del río Ventilla, donde también con los trazos españoles fundaron el actual pueblo de Molino Tampa, el mismo que al crearse como distrito, se independizó de Olleros, al cual pertenecía. De esta manera algunas familias de Olleros vinieron a vivir en Molino Tampa, entre ellos los Calampas, los Sotlas, los Bacayas. También vinieron de Quijalca los Mas y los Culquis. Las fuentes orales expuestos por el profesor Mario Santillán concuerdan con las fuentes bibliográficas respecto al origen y fin de este antiguo pueblo, pues allí tenemos al historiador José Barletti, quien en su obra titulada La peruanidad de Maína sostiene que Huayna Cápac sometió duramente al pueblo de Chachapoyas, que había defendido con firmeza su derecho a ser libre, y su hijo Atahualpa no pudo pasar de Pipos, unos cuantos kilómetros más hacia el oriente. Ya después, con la llegada de los españoles, desde 1535, luego de varios intentos, Alonso de Alvarado entró hasta el Guayaga. Por su parte, el historiador Inges Chageyarú, en su obra titulada Los invasores españoles en la época colonial temprana en el Perú nororiental, al narrar las visitas efectuadas a las doctrinas de Chachapoyas por el obispo Santo Toribio de Mogrovejo, señala lo siguiente: en la doctrina de Taulia, donde es cura el padre Fray Francisco Cabezón, de la Orden de la Merced, donde dice que el sacerdote tiene que ir con mucho cuidado y recato por causa de los indios motilones y jederos, que de ordinario salen al Haya y Posi y toda aquella tierra a cortar las cabezas a los cristianos, y todos los caminos son muy malos y peligrosos. En tal sentido existen algunas luces que nos podrían vislumbrar sobre el origen y el fin de esta ciudadela preinca de Taulia Alto, que necesita su protección, su conservación y puesta en valor, por constituir un patrimonio cultural de todos los peruanos.